Bajo la Lupa, la primera clínica periodística pro fomento de virtudes ciudadanas. Necesitamos información que conduzca al compromiso por el bien. Los principios valen por sí. Sin espacio para el odio y sin espacio para el sectarismo. Aquellos temas que nos preocupan como sociedad son diagnosticados bajo la lupa de hombres y mujeres creyentes del consenso, la cooperación conjunta y la reflexión propositiva, siendo ciudadanos a favor de la prosperidad común. Las confrontaciones ya fueron suficientes. Bienvenidos. Sentido saludo, querido audiencia de la Clínica Periodística Ciudadana Bajo la Lupa. Hoy comparece vía virtual el doctor Galo Cabanilla, líder de Piensa Ecuador. ¿Lo dije bien? Sí, está muy bien. Doctor Cabanilla, bienvenido a Bajo la Lupa. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Ahí, luchando, más que luchando, diría sobreviviendo. Ese es el término que hay que usar acá en Guayaquil, sobre todo, y en el Ecuador también. Sobreviviendo frente a las circunstancias adversas. El tema es que no se sabe qué va a venir mañana. Exactamente. Mal podemos saber nosotros qué puede venir mañana o planificar siquiera, tanto a nivel familiar, a nivel empresarial, a nivel institucional o gubernamental, si es que no hay cifras. Las cifras reales son una necesidad imperiosa para quitar este estado de incertidumbre en el que vivimos todos los ecuatorianos. Justamente lo que usted menciona es el común denominador entre las diferentes instancias de la sociedad. Ahora, doctor Cabanilla, antes de entrar en la entrevista ya de lleno desde su área económica, social, sin perjuicio de llevarlo también a otra área desde su buen criterio ciudadano, podría verse el tema de las cifras, muy especialmente cuando un domingo, si mal no me falla la memoria, el viceministro de Salud menciona que de 10 casos de contagio, más o menos 4 o 5 son del nivel del grupo de profesionales de salud, y al día siguiente el ministro de Salud corrige esa cifra y manifiesta que no es tal. Bueno, eso también es otro factor que se adhiere a la incertidumbre, además de que no tienen las cifras reales bien dimensionadas como para poder determinar las políticas de Estado e inclusive para poder saber cómo atender a los pacientes, cómo generar insumos, cómo adquirir insumos, cuántos insumos adquirir, etcétera. También la comunicación de parte del gobierno ha sido una falencia enorme. Por cuanto hay demasiados voceros, las cadenas se tratan de opiniones, digamos, de argumentos en los que divagan las diferentes personas que participan y no son cosas concretas que sirven realmente a la sociedad como para poder ir asimilando esta crisis en la que estamos viviendo. Ese es otro de los problemas que tenemos nosotros en el Ecuador. Esta falta de dimensionamiento de la crisis nos lleva a entender una indolencia y una insensibilidad de parte de las autoridades, tanto del gobierno central como locales. Porque la situación es crítica, es de muerte. Hablamos de muertos en las calles, muertos en las veredas, muertos en las casas, que no los van a recoger hasta después de 2, 3, 4, 5 días. Y cuando los van a recoger por la presión social que hay en las redes o en las plataformas digitales, pues le exigen a la persona que baje cualquier comentario, que borre la foto, que borre cualquier indicio o prueba de que sucedió esta situación. Ayer una persona tenía un ataúd en la calle sobre 2 sillas porque nadie iba a levantar el cadáver, pues, y se preocupa mucho el gobierno de su imagen, están preocupados por los temas políticos o de imagen y no se concentran realmente en la solución del problema. Por eso nosotros tenemos una propuesta que la hacemos partir de un concepto fundamental que se llama resiliencia, que es esa capacidad que tienen las personas para levantarse de la situación más crítica, de la muerte o de las situaciones mortales inclusive, de pelear contra estas situaciones adversas y de fortalecerse a partir
de estas situaciones críticas, ¿no? Es el ave fénix que se levanta. Y Resiliencia Ecuador convoca a las personas, a la sociedad básicamente, ¿no?, a luchar, a combatir, luchar contra el coronavirus y ganar primeramente la pelea contra el coronavirus como primera fase. La segunda fase tiene que ser cómo estructuramos a partir de esta devastación económica y social que ha habido, ¿no?, cómo estructuramos una nueva sociedad a partir del coronavirus. Y ojalá una economía que no mantenga las desigualdades que hasta ahora ha tenido, sino que sea una economía solidaria, equitativa, más justa, más equilibrada, que distribuya realmente la riqueza entre los ecuatorianos. Pero eso ya es una segunda fase. Entonces, en esta primera fase lo importante es ganarle al coronavirus. ¿Y cómo se le gana al coronavirus? Pues bueno, convocando inicialmente a los expertos, a profesionales, a científicos, a docentes, a académicos de todas las áreas, a ayudar al gobierno o al que esté, digamos, bajo control, a dimensionar, como le digo, esta crisis. Porque no podemos nosotros, ¿cómo podemos nosotros mañana pedir una ayuda internacional si no sabemos cuántos enfermos hay exactamente y por lo tanto cuántos respiradores vamos a necesitar? ¿Cuántos médicos vamos a necesitar? ¿Cuántas enfermeras? ¿Cuántas camas? Nada de eso está dimensionado en el Ecuador, lamentablemente. Suena absurdo, porque suena hasta demasiado lógico lo que estoy diciendo, pero si usted se pone a pensar, mi querido amigo, no existe en el Ecuador eso. Luego de eso, una vez dimensionado el tema, entrar a buscar ayuda internacional, a disponer de los recursos necesarios para poder hacer los cambios que se necesitan, digamos, para poder ejecutar las acciones que se necesitan. Y para eso está el presupuesto general del Estado. Es fundamental una reforma, una revisión completa y reforma del presupuesto general del Estado, porque la visión con la que fue hecho el año anterior, cuando fue aprobado, es muy diferente a lo que estamos viviendo en este momento. Entonces es fundamental. Y a la par de eso, tener una ley de emergencia, por eso convocamos a la Asamblea Nacional, una ley de emergencia nacional para que se pueda tomar decisiones drásticas en todos los ámbitos, de tal manera que se pueda reorganizar, como le digo, la economía, la sociedad, en base a estas nuevas circunstancias que están claras. Hoy en día nosotros nos estamos entrevistando a través de un medio digital, a través del Skype. Hola. Pero nosotros la última vez que nos vimos presencialmente, conversamos, etcétera. Fue muy diferente. Entonces, el mundo ha cambiado, las circunstancias han cambiado y debemos adaptarnos a eso en los diferentes ámbitos. Entonces, ese segundo ámbito es muy importante, ¿no? Los recursos. Muy bien, tenemos los recursos, o mejor dicho, se ha dimensionado, tenemos los recursos. Ahora viene la correcta administración de eso. Y en eso tenemos un problema muy grave, que es un gobierno que ha demostrado a través de autoridades incompetentes, indolentes, negligentes, que han tomado decisiones incorrectas y tardías, que son los que nos han llevado pues a este contagio. Y por favor, que no... ¿Hace falta liderazgo en la conducción del país o de las ciudades, doctor Cabanillas? Totalmente, y especialmente en Guayaquil, donde las autoridades se han lavado las manos y se han mandado a cambiar y han dejado abandonada a la gente. Mire usted que yo lo que digo es que estas autoridades que no tienen la capacidad de dirigir, porque esa es la tercera pata en este problema, ¿no? La dirección, la conducción, la correcta organización, pues estas autoridades tienen que dar un paso al costado, mi querido amigo. Rompe lo que usted está diciendo, el ejemplo de Quito y el alcalde Yunda. Mire, el ejemplo de Quito, así como de muchos alcaldes, es que yo creo que hay muchos alcaldes que tomaron decisiones correctas, no solamente el alcalde, este señor de Quito, sino hay alcaldes en la ciudad de Quevedo, por ejemplo, que estaba tomando muy buenas decisiones y ha mantenido la ciudad bajo control. Está el alcalde de Sucumbíos, que ellos mismos están gestionando pruebas. El alcalde de Ibarra, la alcaldesa de Ibarra, que está trabajando. Los alcaldes en general, salvo excepciones puntuales o salvo ciertas autoridades puntuales, el mismo alcalde de Baños preocupado por la situación.
Digamos, los alcaldes, hay alcaldes y alcaldes, pero aquí en Guayaquil ha sido un lavado de manos, tanto alcaldes y prefectos que se han lavado las manos, y Guayaquil, y mire usted el resultado del famoso modelo exitoso de Guayaquil, donde se ha develado todas las debilidades que tiene una ciudad, que tuvo un enfoque diferente. Doctor Cabanilla, ¿coincide usted entonces con la aseveración que hizo Fernando Villavicencio hace un par de días a Fernando Rincón en CNN, que manifestó que se le exige a ciudadanos que se laven las manos cuando en sus barrios no hay agua? No solamente eso, mi querido amigo. El quédate en casa es una medida de contención, dicho bajo el lenguaje de los analistas de riesgo, una de las medidas de contención necesaria para el coronavirus. Pero el quédate en casa tiene que ir acompañado de medidas complementarias, pues. ¿Cómo cuáles? Si la persona vive el día a día, vende lotería, vende madurito con queso, vende una novelería en la esquina, vende juguito, vende agua, vende coco, ¿cómo se queda en casa, pues? ¿Y de qué vive? ¿Qué come? ¿Qué come su familia? ¿No? Y si se enferma, ¿qué hace? ¿Qué medidas utilizar? Ya nosotros... Le interrumpa, insuficiente la cooperación del aparato privado con respecto a los víveres que están suministrando. La generosidad es bienvenida y siempre tenemos que agradecerle a las personas que puedan aportar mucho o poco. El ecuatoriano se ha caracterizado por ser una persona con una calidad humana enorme. Esos somos los ecuatorianos, nobles, buenos, solidarios. Pero eso es una cosa. Pero la responsabilidad, mi querido amigo, es del Estado, del gobierno. El Estado es el que debe garantizar nuestro derecho a la salud, nuestro derecho a la vida, nuestro derecho al trabajo, a un desarrollo económico como es debido. Y el Estado es el que tiene el músculo financiero, el que tiene la logística, el que tiene la capacidad para tomar decisiones en una situación de emergencia como esta. Es el gobierno el responsable. Y nosotros hemos hecho propuestas puntuales como los centros de aprovisionamiento de productos prioritarios, que no es otra cosa que poner una especie de tolda o de tolda puede ser, o un espacio donde las cadenas de los grandes comisariatos, las cooperativas de los productores, envíen productos prioritarios predefinidos a través de una canasta y que la gente y que se les reparta a la gente en función de un bono que debería dar el Estado de $120, pero no en dinero, pues. No en dinero, para evitar las aglomeraciones que ya se están dando en Ban Ecuador, por no hacerlas con la cabeza, sino hacerlas pensando políticamente. Un bono en donde la gente va, un bono virtual, donde la gente va con su número de cédula, va descargando los productos que necesita, se evitan las aglomeraciones, se da horarios para comprar y se abastece mediante un sistema de georreferenciado los diferentes lugares, las diferentes zonas. Y también evita la viveza criolla que se pueda dar por quienes Exactamente. Incluso muchos se preguntan, bueno, ¿y las tiendas de barrio? Es que las tiendas de barrio van a seguir vendiendo, pero las tiendas de barrio, ¿cómo van a venderle a personas que están desesperadas? Las mismas tiendas de barrio, ¿cómo se van a abastecer si el sistema... Si los sistemas de provisión de alimentos o los agricultores como tales no están moviendo toda su producción como es debido, sino que se da lo que está pasando ahora, que le han dado chance a la gente por desorden, por la desorganización, que vendan afuera del mercado de transferencia, los productos pasan de mano en mano y hoy en día usted tiene productos al doble del precio. Es decir, tras piedras palos. Ahora, tras que no tienes plata para comprar, el producto te vale el doble. Eso es lo que están generando por ese desconocimiento y esa incompetencia para manejar las cosas. Dos preguntas, economista Cabanilla. La primera, las propuestas que ha hecho el Frente Piensa Ecuador han tenido oídos desde el aparato gubernamental o estatal, le pregunto. Y lo otro, frente a lo que usted también está manifestando, que en redes sociales prácticamente es conocido, del tema de quienes especulan o acaparan con los productos y luego trepan el precio, ¿quién debería controlar eso? ¿La Superintendencia de Control del Poder de Mercado, las intendencias, las gobernaciones? Doctor Cabanilla. Las propuestas que nosotros las hemos hecho, las estamos haciendo, porque son varias propuestas. Hicimos inicialmente 17 puntos, que eran medidas macro y micro, para que las personas puedan acceder realmente
a este bienestar que se merecen y sobre todo el aparato productivo y la economía se mantenga dinámica, no se tomaron en cuenta, algunas sí en partecitas, pero a partir de eso nos dimos cuenta o nosotros previmos el problema, porque esto va a terminar en un tema más delicado. Acuérdese de mí, lamentablemente debo decirlo porque se ve en las redes, porque uno conversa con gente, porque uno es parte del pueblo y conoce lo que está pasando, que la gente comienza a sentir el problema de que no se aprovisiona. Entonces, lamentablemente el gobierno central no está tomando en cuenta nuestras propuestas, ni otras que son positivas y que los pueden ayudar, sino que mantienen una posición necia, una posición en la que priorizan y privilegian su imagen política, su imagen internacional y todas las vainas, y no realmente a la gente. Ahora, es necesario definitivamente que los funcionarios que no sean competentes den un paso al costado. Eso es fundamental, y peor aún, si hay algún viso de corrupción, indicio de corrupción, que es lo que también se ha visto en estas penosas circunstancias, ¿no? Desde su visión, el sector privado coopera, los guayaquileños, los ecuatorianos somos solidarios, somos gente amable, gente que da la mano. ¿Qué ocurre desde las diversas iniciativas del sector privado? ¿Están aisladas, cada quien haciendo lo suyo? ¿Hay alguien que diga, las aglomere y diga, vamos mejor a potencializar mucho más porque en unión somos y podemos llegar con más profundidad? ¿O probablemente se están solamente quedando en lo que usted manifiesta, en hacer la propuesta, y como no tienen oídos, quedan ahí y no avanzan más porque quizás se desilusionan al no ver también esa mano del Estado para poder potencializar mucho más lo que están haciendo de buena fe, desde luego? Vea, los esfuerzos esporádicos, como le digo, son bienvenidos. Está muy bien que la gente se organice desde su perspectiva, pero eso no es una lucha contra el coronavirus en el Ecuador. Esto es una guerra, porque estamos en una economía de crisis y es una economía de guerra. No lo entienden, ese es el problema, no lo entienden, mi querido amigo, porque ellos deberían estar conscientes, y me refiero a las autoridades nacionales y locales, de que tienen que establecer claramente cuál es la estrategia para combatir este mal, este virus. Para eso necesitan las cifras y para eso deben actuar de una manera contundente y armónica y coordinada, sincronizada, para efectos de que realmente el virus comience a ceder. Porque hablan cualquier cosa en los medios de comunicación y al siguiente día o en la misma entrevista ponen una situación que los contradice. El otro día decía el ministro de Salud que no hay por qué pagar por estas fundas para los difuntos. El gobierno tiene fundas para... Enseguida salieron las noticias de que estaban vendiendo las fundas a $45. Que no hay que pagar nada para sacar a sus difuntos. Que la gente en el hospital del Guamo estaba cobrando para los difuntos. Que no hay que pagar nada para que vayan a levantar los cadáveres en las casas. Que les están pidiendo plata a la gente para levantar los cadáveres en las casas. Que hay los suficientes insumos, pues las cifras dicen que que hay una gran cantidad de contagiados que son médicos y enfermeras, pero que ellos supuestamente, pero sale el ministro diciendo que tienen todos los implementos de protección para los médicos y para todo el personal de salud. Entonces, son incoherencias, inconsistencias que lo que hacen es generar mayor incertidumbre en el país. ¿Por qué? Porque no tienen un control, un centro de mando claro, estratégico, técnico. Siguen manejando esto desde una perspectiva política, desde una perspectiva miope, centrada en intereses y no
en el bienestar y en la salud de los ecuatorianos. Dos preguntas allí, aprovechando su expertise, no solamente académica, sino en la materia, en la ciencia económica. La primera, ¿cómo sostener a la economía real, muy especialmente en la que vive el día a día? Y es penoso decirlo y replicar lo que usted me ha dicho, que aquello no va a traer de alguna manera un viento venturoso, sino que se ve un horizonte algo nublado, especialmente porque toda esta pandemia y el impacto de aquello nos va a golpear en el ámbito económico. ¿Cómo sostener el sector real de la economía? Y lo otro, ¿qué hacer a nivel estatal para con mis acreedores, sí, desde China, por decir, flexibilizar esa deuda que tengo o conseguir fondos para levantar todo esto? Porque al fin de cuentas, si en octubre y post-octubre yo tuve un problema a nivel macro, post-pandemia lo voy a tener mucho más sentido. Doctor Cabanillas. A ver, analicemos el tema por tiempos. Número uno, el pago de la deuda externa fue una decisión criminal. Si en esa fecha... Millones de dólares para obtener un crédito de más la grata, 2.000 y algo. Así es, 2.000, pero yo todavía estoy esperando los 10.000 millones por haber firmado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. O sea, a mí me deben como 12.000 millones más o menos esta gente. Pero bueno, quedémonos en los 2.000 millones. Si esos recursos se hubieran usado en ese momento para traer pruebas, para salud, para el combate contra el coronavirus. Porque además el tema no es solamente comprar pruebas, el tema no es solamente comprar equipos de bioseguridad. El tema es, como le digo, crear las condiciones para que las medidas de contención sean viables. El hecho del quédate en casa, como le decía, no es una situación, no es suficiente solamente quédate en casa. Hay que proveerle a la gente alimentación, medicamentos. Primer error, pago entonces en la deuda externa. Un error, pero inadmisible. ¿Cuál fue el segundo error? Bueno, el segundo error en el tema de salud, medidas tardías y funcionarios improvisados. El partido de Barcelona, independiente, que fue permitido por el gobernador del Guayas y por la propia ministra. El adelantar una medida de toque de queda total también fue otro error, doctor Cabanillas. La fiesta está en San Borondón, que generó una serie de contagios, cuando ya había casos confirmados de coronavirus y cuando ya teníamos referencia de otros países y de qué es lo que estaba pasando. Entonces, por lo menos fueron tremendamente irresponsables en dejar que los contagios avancen de esta manera. ¿Cierre de fronteras debía ser la primera medida? Bueno, claro que sí. Evitar la movilidad de personas, tanto de fuera del Ecuador como del Ecuador para afuera. Exactamente. Entonces, el tema, o por lo menos no controlarlo, porque tampoco se trata de dejar a los ecuatorianos varados en cualquier parte del mundo, sino manejarlo de una manera inteligente. Esto ni qué decir de aquella medida, pero completamente desatinada e ilegal, de dejar un avión volando y no permitirle aterrizar. Eso ni siquiera en los estados de guerra se da. Entonces son situaciones que realmente a uno le dan la referencia de que estamos hablando de gente improvisada y de gente que no es responsable y no es seria en las cosas que hace. Ahora, la economía que viene, hay que estar claros en la economía que viene. Primero hay que cambiarse el chip. Hay que estar claro, hay que cambiarse el chip. Estamos hablando de que no se está controlando el coronavirus, no sabemos en qué punto está porque no tenemos cifras y no tenemos un diagnóstico real. ¿Cómo vamos a decir nosotros que en 2 meses o en 3 meses o durante este año, por ejemplo, las universidades, porque los colegios ya están en la línea de que las clases sean virtuales, pero ¿cómo va a ir usted a una clase presencial con un grupo de 40 o 50 personas? Imposible, pues, señor. Es impensable, entonces. Yo creo que es impensable. Y eso implica toda una reorganización de la institución y del sector, mi querido amigo. Y ahí podemos ver muchos
muchos ejemplos en el tema de la dolarización, por ejemplo, la necesidad de que ingresen dólares en el Ecuador. Ahí tenemos una ventaja, por ejemplo, que nosotros somos un país con una vocación agrícola, claro, totalmente abandonada la vocación agrícola. La y minga el sector agropecuaria se quedó corta. Pero hay que trabajar en el sector agrícola. ¿Por qué? Porque lo que no va a bajar es la exportación de alimentos. Entonces nosotros tenemos una gran oportunidad en la exportación de alimentos. Lo otro, el fortalecimiento de la empresa local, dinamizar la empresa local y consumir productos locales. Eso va a ser clave. Porque tampoco se trata de estarle bajando los sueldos a todo el mundo, de estar sacando a la gente. No, 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 no. Se trata de adaptarse a una economía que va a tener como parámetro principal las plataformas digitales. Entonces, si usted analiza eso y analiza además estas prioridades, y eso se lo refleja en el presupuesto general del Estado, usted me decía desde la función pública. Correcto. Por eso yo le mencionaba una ley de emergencia para tomar decisiones drásticas y una revisión dentro de esa misma ley del presupuesto general del Estado. Olvidándose del incremento de impuestos. Olvidándose del incremento de impuestos, como por ejemplo el IVA que recomendaban ciertos economistas. No, pues eso es una locura. Ni el incremento de impuestos, ni dejar de pagar impuestos. Quizás durante la emergencia, mientras las empresas no estén funcionando, es lógico que se puede pensar en una moratoria y en cierto tema. Pero de ahí es necesario pagar los impuestos, porque si no el Estado, ¿cómo redistribuye los servicios públicos que se necesita? Vea usted, lo que el Estado debe dar atención prioritaria a cada uno de los ecuatorianos. Al menos nos debería llegar una receta médica, digamos, una porción, una medida, yo no soy médico, pero bueno, digamos, medicina, al menos esta medicina básica, acitromicina o cualquier otra que pueda ayudarnos a los ecuatorianos para que estando en casa podamos tratarnos, podamos manejarnos y no tener que asistir al hospital y generar más aglomeraciones. Esto que le estoy diciendo, ¿no? Se maneja en economías tan cacareadas y tan venidas a menos como Venezuela. O sea, tanto han criticado a Venezuela. Y aquí en Ecuador, que se creen los super ultra liberales, neoliberales, de derecha, no sé qué, que de cuna de ricos no tienen ni idea de qué hacer. Entonces, ese es un gran problema. Yo no estoy a favor de ningún otro país ni nada, pero estoy hablando de que hay medidas que en otros países se están dando y que sin embargo aquí no se está atendiendo a la población como se merece, garantizándole la salud, garantizándole la alimentación, garantizándole la educación inclusive. Pero esto no se trata de decirle al sector privado no cobre o cobre la mitad o pierda. Eso ya se está dando por analogía, por lógica, porque en el momento que no hay actividad todo el mundo comienza a perder, ¿no? Pero se trata de reacomodar el tejido económico del Ecuador para que comience a funcionar adecuadamente y cambiarle el chip a la gente en este sentido. Dos preguntas finales, economista Cabanilla. La primera, ¿cómo ve la visión de Ecuador en los siguientes días y meses? Partiendo del hecho de que hoy la ministra de Gobierno Romo señaló, entre otras cosas, que ella cree que se va a ampliar aún más la medida de cuarentena después del 31 de abril y analizarán si lo hacen por sectores o por provincias. Aparte de que el tema educativo se viene sin duda alguna, la teleeducación en el régimen Sierra, dijeron que se va a tener que combinar desde ese punto de modalidad. Y lo otro, ¿cómo ve la visión del sector de educación superior en estos días dentro de este marco y con todo esto que se está haciendo? Muy especialmente cuando hay personas que, por ejemplo, dicen, si no trabajo, no tengo a veces ni para mis alimentos, peor para pagar una universidad.
las universidades también demandan de recursos para pagar sus docentes y costos fijos y demás. Es toda una cadena, sin duda alguna, pero ¿cómo, partiendo de lo que usted manifiesta como una política, entiéndase así, de la resiliencia, adaptarnos e ir hacia allá? ¿Qué hacer? Bueno, primero yo creo que es importante que las autoridades, si es que no van a tomar las medidas adecuadas, si no van a sincerar las cifras y a dimensionar bien la crisis y a tomar las estrategias adecuadas para el corto, mediano y largo plazo, porque son diferentes fases y etapas. Como le digo, la primera es vencer el coronavirus, porque sin salud y sin vida no hacemos nada. Definitivamente. ¿No? Entonces, ese yo creo que debe ser el primer interés de las autoridades. Y a mí no me pueden decir que ellos están tomando o estar seguros de que están tomando las medidas adecuadas si es que no tienen las cifras reales, si no han dimensionado el problema adecuadamente y no lo han hecho. No lo han hecho, porque es evidente. Entonces, ahí lo que yo veo es una situación de reacción de las personas. Porque ¿cuánto tiempo van a poder estar las personas metidas en su casa si es que no tienen alimentación, no están debidamente tratados, no hay un sistema médicamente manejado del tratamiento de los pacientes en aislamiento en sus hogares? ¿Cuánto tiempo van a poder seguir? ¿Cuánto tiempo van a poder seguir las empresas pudiendo pagar la quincena sin estar trabajando en la realidad? ¿Cuánto tiempo? Entonces va a haber una reacción si ellos no actúan de una manera técnica y profesional. Y lamentablemente no lo han hecho. Bueno, yo creo que ya están tarde. Yo creo que están tarde. Están tarde sobre todo porque no lo entienden. Entonces, el panorama es complicado, ¿no? Universitariamente, ¿cómo ves? En el tema universitario, le cuento, hay universidades en el país que no han podido iniciar clases, las que tenían dentro de sus cronogramas empezar sus semestres, por ejemplo, en abril. La UTEC, la Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil, gracias a Dios, nosotros tenemos un campus virtual, una plataforma que da a través de la cual se puede dar las clases online, que es de primer orden, de primera tecnología, que la venimos trabajando años. Tenemos las carreras online, pero a las modalidades presencial, semipresencial, etcétera, lo que se está haciendo es darle clases en vivo a través de la plataforma virtual, a través del campus virtual UTEC, que es toda una universidad, pero en la web, online, virtualmente. Entonces, las universidades que no se prepararon en ese sentido, y son algunas en todo el país, no han podido iniciar clases. ¿Y cómo hacen para pagar a los docentes? Entonces, a los docentes, al personal administrativo. Entonces, hay que hacer cambios en el modelo de gestión, de evaluación del sistema universitario en este año, ¿no? Y sobre todo hay que tomar decisiones para ciertas carreras que al menos en este año que no se puede asistir presencialmente, deberán avanzar de alguna manera. Por ejemplo, la misma carrera de medicina. ¿No? Es una carrera en la que tendrán que avanzar virtualmente lo que puedan en este año, y el próximo año ver cómo van avanzando las cosas para ya poder entrar a hacer sus prácticas y cosas así, que es una carrera que se maneja mucho a través de la teoría y la práctica, ¿no? Y otras carreras también. Entonces, yo creo que hay que cambiarse el chip. Lo más importante es entender que la economía post-coronavirus nos obliga a cambiarnos el chip a todos los ecuatorianos para poder sobrevivir. Y esta economía que debe plantearse, ¿no? Y aquí viene una oportunidad a partir de la amenaza, de la crisis y de la catástrofe. Esta nueva economía tiene que ser una economía más solidaria, tiene que ser una economía más justa, más equitativa, una economía en donde las transferencias que haga el sector público a las familias
no sea vista como un despilfarro o bajo un esquema político, sino para mantener un estándar de vida hasta que, o para mantener la supervivencia, mejor dicho, hasta que las familias puedan entrar a una dinámica económica que les permita mantenerse y mejorar. Y ese hasta que desde su visión a mediano plazo o a corto plazo. No, bueno, mire, como le digo, a corto plazo es ganarle al coronavirus. Eso para mí es lo básico, ¿no? Y para eso hay que generar toda una serie de medidas complementarias, ¿no? Porque no es solamente la salud, como le digo, es la economía, es un poco de cosas. Pero esas son unas medidas. Las otras son a mediano plazo, que esas son las que tienen que irse trabajando desde ahora por los organismos correspondientes para ir creando las condiciones. Pero como le digo, todo esto no se lo puede hacer mientras no tengamos datos reales. ¿Cómo usted puede estar seguro de que le digan para el próximo lunes, supóngase saliendo de Semana Santa, ya ahorita, ya todo el mundo a trabajar? ¿Usted iría tranquilo a trabajar? ¿Usted se movería de su casa? ¿Usted sabe qué está pasando? Ninguno de nosotros. ¿Usted mandaría a sus hijos al colegio o a la universidad? Imposible. Entonces, este estado de incertidumbre también es negativo para las expectativas que todos los ecuatorianos en todos los niveles podemos tener. Doctor Galo Cabanilla, por favor, su mensaje final a las audiencias de Bajo la Lupa. Mi mensaje final es que nosotros tenemos que ser un ejemplo de un pueblo resiliente, de un pueblo que se fortalece en la devastación y que surge contra toda adversidad y sigue adelante. Tenemos que unir ese poder de la gente hacia un cambio, hacia exigir un cambio y exigir seriedad en el manejo de los recursos públicos y de la gestión pública, teniendo en cuenta que tenemos el derecho a la salud, tenemos el derecho al desarrollo económico, tenemos el derecho a la vida. Y eso el Estado lo debe garantizar. Se agradece la generosidad de todo el mundo, pero el responsable es el gobierno nacional. Se debe dimensionar la crisis, se debe orientar los recursos pidiendo ayuda internacional, pero sabiendo qué pedir. Y tercero, se debe tener una correcta administración de esta crisis, especialmente en esta primera fase, que es vencer al coronavirus. Y para eso, los funcionarios que han demostrado incompetencia y malos resultados deben dar un paso a un costado, si no es desde todo el gobierno, porque la verdad que el manejo ha sido pésimo. Gracias, doctor Galo Cabanilla. Muchísimas gracias a usted. Profesor de la Clínica Periodística Nacional Bajo la Lupa, y ustedes del Frente Piensa Ecuador, pues siguiendo dando réplica a esas propuestas y que ojalá, bendito Dios, le den también escuchando y lo integren para que pueda, por su granito de arena, pues hacer una fuerza mayor. Pienso yo que en este momento no estamos para mirar qué propuesta es o si es que en su momento no tuvo la suficiente fuerza en cuanto a la gente que se unió, porque probablemente también estaba un poco ofuscada por lo que ocurría, la incertidumbre, el miedo y demás. Pienso que en este momento el país debería unirse como lo hicieron en el terremoto, pero ya no pensar, quizás me corregirá si estoy equivocado, en unirse por un momento. Probablemente Dios lo que nos está diciendo que es hora de unirnos a largo plazo, de vernos todos como iguales y de decir, si hace falta cooperación, aquí estamos, más allá de quienes seamos, más allá de lo que estemos trabajando, es por todos, porque somos seres humanos. Así es, mi hermano, así es, mi hermano. Tenemos que salir adelante juntos y todos tenemos que salir. Y bueno, y lógicamente honrar a nuestros muertos, que son pues ecuatorianos que ya se han ido, pero que también tienen que inspirarnos para seguir adelante. Entonces, gracias, que Dios nos bendiga a todos. De igual manera, que Dios lo escuche y que nos dé una manito también, Diosito, para salir de esto lo más pronto. Sí, la necesitamos. Muchísimas gracias. Volver a ver. Gracias, doctor Cabanilla. Bueno, gracias. Un abrazo.